Muy buenas a todos y todas, aquí estoy nuevamente, les habla Fernets y por el momento vamos a cambiar un poco la dinámica. Yo suelo subir lo que son cosas de gameplays o de algún videoblog respecto a videojuegos o algún tema así por el estilo de la vida en general, pero por ahora me he decidido enfocarme en un proyecto que quiero hacer aquí con este canal, que es básicamente de subir contenido referente a los temas de esta asignatura, estadística y probabilidad. Entonces, lo que voy a hacer en este primer video va a ser una pequeña aclaración de conceptos. Conceptos un poco más como sencillos y fundamentales a la hora de hablar de estadística. En este momento nos vamos a enfocar en estadística. Ya de ahí la probabilidad vendrá en siguientes videos, en siguientes entregas de este estilo. Entonces bien, vamos a comenzar. Primero que todo aclarar qué es estadística. Así como dice aquí en esta diapositiva, es la ciencia que se encarga de la interpretación de los datos con el fin de obtener resultados y tomar decisiones. Aquí básicamente, en otros términos, esta ciencia se encarga primero de la obtención, la recolección de esos datos, y luego un análisis determinado según algún objetivo que queramos alcanzar, alguna temática que queramos profundizar. Y luego de eso, ya obteniendo todos los datos necesarios, ya sea algún censo o los datos de alguna encuesta que hayamos pasado, o los resultados distintos de cuando, en este ejemplo de la imagen, que lanzamos unos dados o una moneda, o casos mucho más complejos, como por decir así, determinar el peso, la altura de los habitantes de una capital. Entonces ahí podemos empezar a especular, a estimar y a tomar decisiones sobre algo que deseemos concluir respecto a esa información que hayamos obtenido o alguna acción que queramos tomar en caso de que haya algo que cambiar. Eso es la estadística. La estadística se divide en dos tipos esenciales, los cuales son la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva dice aquí que permite organizar y resumir la información contenida en los datos de manera más fácil de comprender. Esto quiere decir, como las mismas dos palabras de aquí mismo lo pueden explicar, organizar y resumir. La información la podemos tener claramente, pero no todas las personas van a alcanzar a comprender lo que nosotros esperamos mostrar o que queremos demostrar con esa información a simple vista, solo con obtenerla y ya, sino que hay que saberla a cómo poner cierta información que es más importante que la demás, organizarla por temas, por algún tipo de categoría, y eso nos ayudará a recopilarla de una manera más que se logre interpretar de una mejor manera, a eso me refiero. Ahora bien, la inferencial ya es un poco más aparte, porque en la descriptiva estamos hablando tanto de una población como de una muestra, pero en la inferencial nosotros vamos a generalizar o estimar algo respecto a algo que observamos en una muestra de la población que se está estudiando. No es lo mismo decir población que decir muestra. Les diré por qué. Una población es básicamente un todo, un universo, un conjunto entero de individuos, sean estos personas, animales o cosas. Y luego tenemos la muestra, que como esta imagen lo indica, es solo una parte, una porción, algo que logramos extraer de la población, y esto que extraemos la representa a toda la población. Entonces, población es un todo y muestra una parte. Ahora, volviendo al tema de la inferencial, nosotros podemos tomar la muestra digamos, de la población de la capital del país, El Salvador, por ejemplo, a San Salvador. Agarraríamos los que viven en un municipio de toda la capital, y entonces eso vendría siendo la muestra. Y quisiéramos determinar, por ejemplo, la edad de todas las personas de la muestra. Y queremos ver, digamos, la edad media que hay entre todos ellos. Entonces, esa misma edad que obtenemos, la edad media, eso lo podemos como estimar que toda la población de este mismo departamento de San Salvador puede llegar a tener la misma edad media que determinamos. En la descriptiva es otro caso. En la descriptiva tomamos a todos los elementos
y se vuelve más fácil si hablamos de a una población pequeña. Y ahí ya no hay como margen de error, porque ya obteniendo un resultado concreto y exacto de toda la población, entonces ya no hay que estimar nada, simplemente se obtuvo y según lo que se obtuvo ahí está el resultado. Entonces ahí está la diferencia. Ahora pasemos a uno más. Ahora vamos a un tema que es bastante fundamental a la hora de tratar temas de estadística, que en este caso son las variables. En una definición muy simple, es un espacio que puede tomar distintos valores según su contexto. Podemos tomar de ejemplo lo mismo que decíamos de la edad. En cierto momento un chico puede tener una edad de 22 años y ya obviamente el siguiente año va a cumplir 23, después el siguiente 24, el siguiente 25 y así ese valor va cambiando, digamos casi que constantemente. O puede ir cambiando según como nosotros lo queramos manipular. También lo podemos definir como cada característica o cualidad perteneciente a los elementos que forman parte de una población. Básicamente las variables son valores que van a ir cambiando su dato contenido según lo que nosotros queramos ver. Lo distinto de una constante, que es básicamente un espacio de información que ya contiene un único valor y ese valor no va a cambiar jamás. Tenemos el clarísimo ejemplo del número pi. El número pi es 3.1416, un aproximado, claro, y ese valor hasta la fecha no hemos visto que haya cambiado. Entonces, ese es un dato constante, a diferencia de esto que nosotros vamos a profundizar, las variables. Ahora, siempre hablando de variables, vamos a ver estos conceptos. Las variables en estadística se pueden dividir en cuantitativas y cualitativas. La diferencia principal radica en esto, que las cuantitativas hablan de cantidades y las cualitativas hablan de cualidades o características varias. Ahora vamos a profundizar en esta. Las cuantitativas, como dije hace un momento, hablan de cantidades o numeración. Siempre y cuando hayamos involucrado algún número en nuestros datos o valores, ahí estamos utilizando un dato cuantitativo. Por ejemplo, el número de años que puede tener, digamos, una pieza, algún fósil en un museo, puede ser de 1200 años, por ejemplo. Ahí estamos involucrando un número. O también involucramos un número cuando hablamos de, digamos, el porcentaje de la batería de un teléfono celular, que en dado caso puede ser de 100, de 99 o hasta bajar al 1%, ¿no? Entonces ahí también involucramos números. Ahora bien, las cuantitativas las dividimos a la vez como discretas y continuas. Las discretas tomarán solo números enteros y las continuas tomarán números decimales. Ahora bien, para las cualitativas estas las podemos dividir en nominal y ordinal. La nominal es simplemente como un identificador, una etiqueta, alguna característica que tenga este mismo individuo de la población o aquello a lo cual se le atribuye algo. Y la ordinal ya sigue un criterio de ordenación. Ahora bien, ya pasando a otro tema siempre de variables, según la función que la variable desempeña en una hipótesis que nosotros planteemos de una investigación, se clasifican de otra forma. Pero antes de tocar este tema, hay una nota. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una suposición planteada a partir de datos investigados o observados previamente y que espera ser comprobada. Es algo que nosotros suponemos que pasa o algo que nosotros creemos que es aquello que estamos buscando de una variable o de un problema. Y esperamos a ver si es cierto, si es verdad o no. A eso se refiere con ser comprobada. Ahora bien, según esa función que las variables desempeñan ahí mismo, las podemos clasificar como independiente, dependiente e interviniente. La independiente es simplemente una variable por sí sola que no va a depender de otra, sino que, no se ve afectada por la presencia de otra situación, otra variable, otro dato. A diferencia de la dependiente, que ahí sí, sí se ve afectado en cierta medida por la variable independiente. Podemos tomar como ejemplo, vamos a ver, lo que viene siendo el uso del teléfono celular. Podemos decir
digamos, el rendimiento de la batería de mi teléfono celular, y tenemos la otra variable que es el uso del teléfono. Entonces, el rendimiento de la batería del teléfono depende de su uso. Ahí que estamos diciendo que entre más use mi teléfono y entre más cosas haga con mi teléfono en el día, la batería no va a rendir, o sea, va a ir disminuyendo su nivel, va a ir bajando y voy a tener que ponerlo a cargar o dejarlo de usar. Y si lo utilizo menos, entonces la batería va a durar bastante tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la batería, o sea, su rendimiento de la batería viene siendo la variable dependiente y el uso que le doy al teléfono es la independiente. Y por cierto está la interviniente, que es simplemente como un tercero, algo que está como relacionado o llegando a interferir en la relación que tienen las dependiente y la independiente. En el caso de lo que hablamos del rendimiento de la batería y el uso del teléfono, podemos hablar de las aplicaciones que el teléfono tiene, o también el sistema operativo que maneja, o el cuidado que le damos al teléfono. Entonces, esas últimas que mencioné son intervinientes, porque básicamente, aunque puede o no depender de una de estas otras variables, pero está interviniendo, está como colándose ahí con las demás. Ahora, para finalizar esta temática del día de hoy, voy a hablarles también de las escalas de medición, lo cual se reconoce como la metodología para la medición y organización de datos obtenidos. En simples palabras lo podemos decir como un orden de medida para cada uno de nuestros datos. Aquí lo podemos ver como el primero de todos es el nominal, el segundo el ordinal, el tercero el intervalo y de razón el cuarto. Vamos a ver detenidamente cada una de estas. La escala de medición nominal habla de nombres o identificadores, lo que decíamos antes al hablar de variables. O si no, puede tomarse como cualidad de un individuo o un objeto de estudio. Ejemplos muy claros: el género o el sexo de una persona. También hablamos de color de ojos, nacionalidad y estado civil: soltero, casado, divorciado, esperando un milagro. Ok, no. Ahora hablamos también de la ordinal. El siguiente es la ordinal, y este ya establece un ordenamiento en los datos que se obtuvieron. Ejemplos claros: el nivel educativo, cargo dentro de una empresa. En una empresa puede haber un empleado común y corriente, un supervisor, un jefe inmediato, el fundador de la empresa, digamos el jefe de la sucursal. Todos ellos tienen un criterio de orden, uno es mucho mayor que el otro. La frecuencia con que se usa el celular, el ejemplo que estuvimos utilizando anteriormente, bien puedo utilizar el celular durante 3 horas en el día, o 2, o 1. Lo puedo usar mucho, lo puedo usar en término medio, lo puedo usar poco. Entonces ahí también hay un orden, porque uno de los datos es mayor que el otro, y así sucesivamente. Ahora hablamos también de el intervalo, la escala de medición de intervalo. Aquí existe una distancia entre un punto y el otro, y el 0 no es absoluto, o sea que no hay ausencia de valor. Ya vamos a ver esto detenidamente con el siguiente ejemplo. El ejemplo que podemos retomar para un intervalo es la temperatura. Podemos decir, por ejemplo, que hoy es un día muy acalorado porque la temperatura en grados centígrados, en grados Celsius, por ejemplo, está como a 33 o 34 grados, digámoslo así. Entonces, aquí básicamente podemos decir que habrá una distancia igual cuando hablamos de 32 grados a 42 grados. Ahí hay una distancia de 10 grados en cada uno de ellos. O si no, también cuando hablamos de 42 a 52 o 52 a 62, ¿no? Entonces ahí básicamente no estamos tomando como absolutamente todos los datos, sino que nada más los esenciales, los datos que realmente nos determinan algo. Aparte, cuando hablamos del 0, aquí como no es absoluto, o sea no hay ausencia de valor, quiere decir, por ejemplo, de que si hay 0 grados en Celsius, no es lo mismo a que lo trate de medir en escala Fahrenheit, porque un 0 en Celsius no es lo mismo que Fahrenheit.
En conclusión, básicamente como el 0 no es lo mismo en una u otra escala, entonces por eso tomamos la temperatura en la escala de intervalo. Ahora, si hablamos de la calificación en un examen cualquiera, si uno obtiene un 0, no quiere decir que la persona básicamente no tenga nada de conocimiento respecto al tema. Podría ser que no lo haya tenido respecto a las preguntas que le han salido en su examen, pero del tema en sí o de la asignatura todavía tendrá algo de conocimiento, todavía habrá hecho algo al respecto. Aparte, hay otras cosas que habrá visto en toda su vida como estudiante o como practicante. Entonces, estos ejemplos los vamos a tomar en escala de intervalo. Ahora, para entender un poco mejor la situación, vamos con la siguiente escala, la cual es la de razón. En la de razón hablamos de un nivel de medición todavía mucho más completo. Aquí estamos tomando todo, números decimales, números enteros, y también tomamos el 0 como algo absoluto realmente. Aquí sí quiere decir que si hay una ausencia de valor, si hay un 0, quiere decir que el valor que estamos midiendo no existe para nada. Ejemplos claros, hablemos del peso y de la altura. Cuando hablamos del peso estamos tomando también decimales y todo, ¿no? Y ahí no estamos midiendo como una distancia igual entre valores. Simplemente el valor que tenemos puede pertenecer y ya estuvo, ¿no? No tenemos que armar ningún criterio de que 5, 10, 15, 20, 25. Puede ser eso posible según lo que queramos medir, pero no es del todo algo que nos afecte. Y cuando hablamos ya de que el peso de una persona es igual a 0, quiere decir que la persona pues prácticamente no existe, porque un ser vivo sin peso ni altura correspondientes no puede existir en este mundo. Debe tener esas atribuciones para saber si está ahí, qué tanto espacio utiliza en su entorno y pues este tipo de cosas, ¿no? Y si hablamos también de litros de agua consumidos por una persona, ese es el otro ejemplo, si esa variable es igual a 0, quiere decir que esa persona no ha tomado agua en ningún momento del día o ningún momento de la noche. Pero si ya llega a tomar eso, entonces ahí ya hay un valor existente. Y ese 0 ya desaparece. Ya habrá tomado 1 o 2 litros. A partir de ahí ya se da existencia del valor, como decía antes. Muy bien, eso fue todo lo que les quería compartir por el día de hoy. Muy pronto van a venir otros temas respecto a la misma asignatura. Así que muchas gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido. Si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto luego de ver todo este material, pueden escribirme en la caja de comentarios y yo con mucho gusto voy a resolver sus dudas en la medida de lo posible, todas las que se encuentren ahí o la mayoría. Y voy a estar pendiente también de avisarles de cuando ya vaya a subir el siguiente material. Voy a estar avisando desde mi Facebook, el cual es Fernets. Entonces ahí van a tener un aviso. Les sugiero que se pasen por ahí y dejen un like en la página para también recibir esas notificaciones. Y hablando de eso, también no olviden dejar su like en este video, a compartirlo con alguna persona, algún amigo o amiga que ustedes conozcan que le puede servir de mucho este material. Compártanselo para que lo repasen, lo estudien y se aseguren de tener un mejor rendimiento en la asignatura, o si la van a cursar en la universidad muy pronto, este material también les va a servir de mucho, pero mucho apoyo. Y tampoco olviden suscribirse al canal para estar pendientes de cualquier otra notificación de algo que vaya a subir, que ya bien puede ser siempre esto mismo o algún otro material que tenga también planificado. Pero esto no lo voy a dejar atrás. Bueno, espero no dejarlo atrás. Así que bien, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Fernets y nos vemos hasta en otro video. Hasta la próxima. Nos vemos.